21 de Mateo, Mateo capítulo 21, búsquelo rápido hermano allí. Aleluya. Mateo 21, y vamos en realidad a empezar a leer, yo diría desde el versículo 12, si puede ser, 12 al 17. Hace poco yo usé este mismo pasaje, creo que fue en una predicación en inglés, pero quisiera que veamos algo que creo que va a ser una corta palabra, pero va a ser de revelación para toda la iglesia en este día. Creo que el Señor aquí me mostró algo y me reveló algo en relación a este pasaje y vamos a enfocarnos en algo específico. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Yo quise titular esto, allí como está en el texto, como tenemos en el texto, en el versículo 15, muchachos aclamando en el templo, y lo llamé también en otras versiones, dice niños aclamando en el templo. Y así se titula, niños aclamando en el templo. Cuando nosotros vemos esto en la iglesia, es porque de verdad algo está comenzando a suceder en nuestro medio. El avivamiento está llegando aquí a nuestro lugar, a nuestra casa, hermanos, cuando los niños comienzan a clamar el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Vamos a orar una vez más. Bendito Señor y Padre Celestial, te doy gracias por este día glorioso que tú nos estás dando, Señor, en tu presencia. Yo creo, Señor, que en esta mañana tú estás perfeccionando la alabanza de los que estamos aquí en este lugar. Te ruego que tú toques a cada uno, que tú bendigas a cada uno, que tú llenes, Señor, con tu Espíritu Santo, que tú prepares los corazones, Señor, de cada uno en este lugar, que haya un deseo, Señor, profundo, un deseo muy grande en el corazón de ser lleno de ti, Señor, de buscar tu rostro, Padre mío, de no quedarse como estamos hasta este momento, sino que haya una búsqueda mayor, que haya un deseo mayor, Señor, a querer estar cerca de ti, Padre mío, contemplar tu rostro. Tócanos en esta mañana, Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado, pero no es suficiente. Aún hay mucha más adoración y alabanza en nuestro corazón hacia ti. Ayúdanos a oír, Padre, y úngenos para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta historia es muy conocida por todos. El Señor Jesús yendo a purificar el templo. El templo, justamente el templo que es donde las personas se supone que se reúnen para adorar a Dios. En el templo es el lugar donde uno va a buscar refrigerio, es donde uno va a buscar palabra, es donde uno va a pedir oración, donde uno va a buscar la presencia del Señor. Todas las necesidades espirituales nosotros las relacionamos con la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, vamos al templo con un motivo, vamos a servir a Dios, vamos a adorarle, vamos a ver a nuestros hermanos en Cristo, vamos a levantar oración, clamor al Señor, interceder. Todo lo que ha sucedido en esta mañana aquí, para eso es que aquí estamos. Si alguien necesita sanidad, venimos a la iglesia creyendo que podemos ser sanos, creyendo que alguien puede orar por mí. Yo sabe que estábamos aquí, los hermanos estaban en el frente y yo podía sentir el Señor estaba sanando.
Ha habido sanidad, sanidad en el espíritu, sanidad en el alma, sanidad en el cuerpo, sanidad en la mente. Ha habido sanidad que ha sucedido aquí. Los dones del Espíritu Santo siendo derramados, siendo usados. Ha sucedido muchas cosas hoy en esta mañana, pero puede suceder mucho más. Amén. Por eso no me molesta que estén los niños aquí. Y yo quiero que los niños, sé que no todos entienden el español, pero y quisiera poder hacerlo en inglés, pero eso ya sería un poco difícil. Por eso siempre tienen los viernes aquí que predicamos en inglés y justamente es para ellos. Es para los niños, es para los jóvenes, es para todo aquel que quiera en inglés la palabra. Pero como sea, aquí hay representación hispana en todos los países de Latinoamérica. Y cada padre es el responsable de transmitirle a su hijo en inglés, en español, en su vida, en su conducta, en todo, cuánto amo yo a Cristo. ¿Cuántas veces los padres le han tenido también que pedir perdón porque antes vivieron en el mundo, en el pecado, ahora se convirtieron, los niños no entienden por qué han cambiado las cosas en la casa y usted le tiene que decir, bueno, mire, simple, antes papá era malo y ahora papá es salvo por la sangre de Cristo Jesús y ahora las cosas han cambiado aquí, aleluya, gloria a Dios, ahora es diferente ahora porque ahora hemos nacido de nuevo, pero antes no íbamos a la iglesia, ahora sí, antes no había oración, ahora hay, antes no había cántico, ahora sí, antes no había sacrificio ni sangre, ahora lo hay, aleluya, gloria a Dios. Y cuando nosotros podemos ver a nuestros hijos adorando al Señor, es una satisfacción tan grande que el padre, madre cristiano encuentran que han hallado el más grande tesoro porque han dicho, Señor, en tu palabra está escrito de la boca de niños y de infantes, de niños pequeños, has perfeccionado la alabanza. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo me acuerdo de Ornella, Antonella también, yendo y viajando a tantos lugares, yendo de iglesia en iglesia. Y me acuerdo a Ornella, porque Ornella con 2 añitos ya hablaba todo, se expresaba perfectamente, cantaba cánticos, adoraba al Señor en el carro, en la casa, en todo lugar. A los 4 años ya tenía convicción de pecado tremendo. A los 4 años ella ya hacía preguntas de que uno no puede siquiera entender que a los 4 años pueda tener tal entendimiento. Y siempre fue muy avanzada en las cosas espirituales. Amén. Las 2 lo han sido. Y a los 4 años de edad, amén, yo no sé si ella se acuerda, pero había algo que me acordé esta mañana y quisiera contarlo acerca de los niños y contar algunas cosas de los niños. Ella era muy chiquita, tenía 2 años, antes de los 2 años. Y yo siempre le había estado enseñando, como creo que todo padre cristiano le enseña, que tiene que amar al Señor más que a uno. Y ella lloraba. No, yo te amo más a vos. No, al Señor tienes que amar más. No, a ti te amo más. Pero un día, ella tenía ya 4 años y me dice, mamá, yo no sé si se acuerda de ella, pero digo, mamá, ¿qué? Me dice, amo más al Señor que a ti. Me dijo eso, nunca me olvido. Y eso, ¿cómo siente uno eso? Ay, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. Cuando necesitaban algo, digo, pídeselo al Señor. No, porque quiero, pídeselo al Señor. Aleluya. Busca al Señor, ora al Señor, alaba al Señor. Amén. Y esto es algo que le tenemos que nosotros enseñar a los niños nuestros, hermano. Porque mire, quiero que sepa que un iPad no le va a enseñar, un teléfono no le va a enseñar, una red social no le va a enseñar, ni la escuela le va a enseñar, nada le va a enseñar como le puede enseñar usted a amar a Cristo Jesús el Señor, y nosotros confirmar eso y poner eso en sus corazones y en sus espíritus cada vez que llegan aquí a la iglesia. Amén. Es muy importante que los padres estén
al unísono, que estén de acuerdo en un mismo espíritu con los que le predican a sus niños en sus respectivas iglesias. Los padres y los maestros de la Biblia tienen que estar en un mismo espíritu para que el niño no tenga opción. El niño oye aquí algo y luego va a la casa y oye exactamente la misma cosa. Entonces el niño ahí no tiene ninguna opción para decir no, porque en la casa o en la iglesia me dicen o no me dicen. Tiene que ser el mismo mensaje. El mismo mensaje en la iglesia que el que recibe en la casa. Amén. Si hay algo que usted no está de acuerdo, usted va, lo habla con el maestro, lo habla conmigo, lo habla con los pastores y dice, le han dicho al niño esto, le han enseñado cómo es, cómo le digo, cómo le explico. Amén. Y para eso es que está la iglesia también, para ayudarles. Mire, cuando el Señor Jesús va al templo, esto es al final de su ministerio, esta es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Usted sabe cómo lo recibieron. Con palmas, se quitaban sus vestiduras, las arrojaban al suelo. El Señor pasaba, Él llegó no en un caballo, como llegarían los guerreros conquistadores, sino que Él llegó en un pollino, en un burrito, amén, que era muy tiernito, nunca nadie se había subido en él. Y esto era porque de esa forma se acostumbraba que llegaran o eran transportados los reyes. Después se cambió a caballos, pero antiguamente eran transportados por un pollino. Y el Señor Jesús llega allí diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Rey, aleluya. Y así el pueblo lo recibe con una motivación incorrecta, con una motivación errónea, pero como sea, Él fue aclamado en ese momento. Hosana, Hosana, el que viene. Y la gente lo aclama, la gente grita, la gente expresa alabanza en ese momento muy fuertemente. Pero cuando llegó unas horas después a la cruz, ahí de esa gente no había quedado nadie. Él llega y el primer lugar donde él va, seguramente fue a la mañana siguiente, es al templo de Jerusalén. El Señor entra al templo y entonces él se encuentra con el mismo escenario, pero peor, que él se encontró hacía ya unos 3 años y medio, cuando él comenzó su ministerio terrenal. Jesús entra también y se encuentra con ese panorama, los cambistas, los mercaderes, había compra, había venta y había todo tipo de transacciones realmente de ganancia propia, un deseo a la gran ganancia propia. El Señor Jesús dice estas palabras que conocemos, escrito está, ¿acaso no saben que mi casa? Él dice mi casa, aleluya. Solamente Él puede decir mi casa, nadie puede decir mi iglesia como Él dice mi iglesia. Y Él dice mi casa será llamada casa de oración. Ustedes la han convertido en esto que vemos aquí. El Señor entonces, ¿qué hace? Él purifica, Él limpia, Él echa fuera a todos, los que compraban y los que vendían. Es decir, los vendedores y los compradores eran culpables igualmente. Uno dice, bueno, pero me vendieron, el vendedor. No, el que compra también. El que compra es tan culpable como el que vende. Amén. Y entonces, convertir a Cristo en un producto, hay mucho para decir de eso, pero quiero enfocarme en otra cosa, que es en lo de hoy. El Señor limpia, echa fuera a todos de ese lugar, no queda nadie, no quedan las palomas, no quedan los animales, no quedan las jaulas de las palomas tampoco. Las mujeres generalmente eran las que vendían animales y ellos se van, no queda nadie allí. Un templo vacío, solo queda Él, porque solamente Él es necesario, porque solamente a Él es a quien hay que ver. El Señor entonces se coloca ahí como el único enfoque, aleluya, el único punto de referencia. El único objeto de fe, Cristo Jesús el Señor, quien estaba por ir al Calvario. No queda nadie en el templo, solamente Cristo, solamente Él. Aleluya. Y ahí entonces eso finalmente da lugar, porque imagínense, en un lugar donde hay mucho barullo,
en un lugar donde hay ruido, pero no este tipo de ruido, que es un ruido de adoración y de alabanza. Ahí no había adoración ni alabanza, era solamente tumulto, era grito, era vender, era comprar, era negociar, era pelea, era riña. Y en ese ruido, ¿quién puede alabar? ¿Quién puede adorar? Si hubiera alguna persona que estuviera entrando al templo diciendo, hoy voy a buscar el rostro del Señor, era desanimado con ese espectáculo. No podía llegar a la presencia del Señor, no había cántico, no había instrumento, no había adoración genuina, no había intercesión, no había nadie que le viera, que le observara, que estaba ciego, que estaba cojo, que no podía. No había nada en ese lugar. Como alguien, aunque quisiera adorarle, aunque quisiera llegar a la presencia del Señor, aunque tuviera el deseo en ese día, alguien que me dé la palabra y ser salvo, era imposible que sucediera. En ese ambiente el Espíritu del Señor no puede moverse. Por eso el Señor tuvo que limpiarlo todo para que todos lo vieran a Él, por lo menos los que quisieran verle. Los fariseos, los sacerdotes, los saduceos estaban furiosos. Pero el Señor, solamente su mano puede limpiar. Amén. La misma mano que fue clavada en esa cruz es la única que limpia. Y cuando Él limpia, queda limpio. Los sacerdotes no podían limpiar el templo. No, ninguno de ellos, los fariseos, no podían limpiarlo. Cada vez el lugar estaba más contaminado de falsa doctrina, de deseos de la carne. Estaba contaminado de religiosidad, de intereses personales, de avaricia, de amor al dinero. Ya se había contaminado todo y solo Jesús puede purificar y limpiar. Su mano sola puede lograrlo y cuando está hecho por completo, totalmente. Entonces el Señor se queda prácticamente solo en el templo. Y entonces ahí vienen ¿quiénes? Los ciegos y los cojos, los enfermos. Lo ven a Él, antes no podían verle. Mucho tumulto, mucha gente, mucho ruido y no sucedía nada del Espíritu. Pero ahora que se ha despejado todo, ahora podemos verle. Aleluya. Y van hacia Él. Se acercan a Cristo. Antes no podían acercarse, pero ahora sí. El Señor purifica, el Señor limpia y ahora van directamente hacia Jesús. ¿Acaso podían ir a pedirle oración a los sacerdotes y a los fariseos? No había ningún deseo de atraer las almas al Señor. No había ningún deseo de ver a nadie salvo, nadie lleno con el Espíritu Santo, alguien libertado, alguien sanado. Solamente Jesús podía hacer esto. Y el enfoque queda allí, solo Cristo y los cojos, todos los enfermos empiezan a correr hacia el Señor, ser transportados hacia donde Él estaba, arrastrándose hacia donde Él estaba, siendo conducidos los ciegos por tal vez un amigo, un familiar, y eran llevados hasta donde estaba Jesús, quien pudiera tocarles y sanarles. Y dice que el Señor los sanó a todos. Mientras que no se purificaba el templo, no había sanidad, no había cura, no había salvación, no había presencia de Dios. El Señor tuvo que tomar su autoridad. He leído los comentarios y se ha dicho que en ese momento la autoridad de Cristo siempre fue tan tremenda, pero hubieron momentos tan fuertes de la autoridad del Señor Jesús que seguramente sus ojos casi se vieron como llamas de fuego. Para que le hicieran caso y se fueran de ese lugar y vaciaran ese lugar, para que entonces ahora pudiera ser restablecida la alabanza, la oración, la liberación, el poder, aleluya, perfeccionada la alabanza. Quedan los cojos, quedan los ciegos, pero quedan alguien más, los niños. El Señor prefirió, escuche, el Señor prefirió rodearse de los cojos, de los ciegos y de los niños antes que estar con los fariseos y los religiosos de aquel tiempo.
Aleluya. Los niños seguían a Jesús por donde fuera que Jesús andaba. Nosotros lo vemos en el texto, pero esto era algo continuo. Cada vez que había niños viendo a Jesús pasar, ir de una aldea a la otra, los niños corrían a Él. Los niños desaparecían. Los niños casi se escapaban, si pudieran, para ir hacia Cristo. ¿Por qué? Porque ellos sabían, los niños saben quién les ama y quién no les ama. Los niños se dan cuenta de muchísimas cosas que nosotros, los adultos, cuando éramos niños, sí, y ahora hemos perdido esa sensibilidad muchas veces. Ellos no, ellos se dan cuenta. Aunque uno sea fuerte, aunque uno tenga autoridad, ellos se dan cuenta quiénes realmente le aman. Amén. Quienes realmente tienen a Jesús en el corazón. Ellos lo ven, ellos lo perciben, ellos se dan cuenta. Aleluya. Y el Señor Jesús estaba acostumbrado a que los niños corrieran a Él. Y por eso Él le había dicho a los discípulos, cuando los padres, las madres, llevaban a los niños a Jesús. Y esto es lo que deben hacer los padres. El padre es el que tiene que llevar al niño a Jesús. El padre tiene que conducir al niño a Jesús. Padres y madres, por igual. Dice, no, dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis. Hay un mensaje por ahí que se titula, creo que así, no se lo impidáis. Aleluya, porque de los tales, aleluya. Cuando aquí en la iglesia empezamos el ministerio, la preocupación mía era, ¿y qué se va a hacer con los niños? Tenemos los músicos, tenemos el piano, Marcelo canta, toca, predica, tenemos todo. Pero los niños, ¿qué va a pasar con los niños? Y como el llamado mío principal es niños y jóvenes, amén. Entonces eso dije, eso lo tomo yo en el nombre de Jesús. Cuando llegué a Estados Unidos también y desde Argentina también, no, era algo ya natural, ¿verdad? Es algo natural. Ya el Señor pone el deseo, pone el amor por los niños, amén. Siento una conexión, siento una comprensión especial hacia ellos, ellos hacia mí. Es algo del Espíritu Santo, nada más. Amén. Y a donde sea que voy, aquellos que me conocen y saben que me gustan mucho los niños, me dicen, Karina, te organizo un culto de niños aquí, te organizo un culto de niños allí. Amén, sí, le predico a los niños. De repente a los hombres, de repente a las mujeres, de repente a los jóvenes, pero es predicarle a la iglesia entera. Aleluya. Amo los cultos de niños. Y una vez en una iglesia donde estábamos con Marcelo, allí Marcelo trabajando en la música, etc. Un día hacen una votación, como se hacía una votación para elegir quién se encargaría de tal o cual tarea. Y entonces hacen votación para ver quién iba a tomar el ministerio de niños. Y yo fui a la reunión como cualquier miembro. Y la iglesia vota a 2 personas. Era la hermana que había estado ya los 3 años anteriores y después me votan a mí. Y para mí fue una sorpresa muy grande, porque no me esperaba que iban la iglesia a votarme a mí para estar de líder de niños. Y yo dije, amén, sí. Me sentía mal porque la otra hermana ya tenía 3 años de estar ahí y yo tenía poco tiempo de estar en la iglesia, los dos, poquito hacía que estábamos. Los niños me los traían. Karina, ¿por qué no cuidas niños? Sí, cuido niños. Y bueno, tráemelo. Y de repente tenía 11. No podía tomar más. Me traían los niños para que se los cuide. Amén. Bebés de diferentes edades. En la casa se jugaba al culto. O sea, el culto era como la actividad. Y Antonella, que está acá, ella era la jefa ahí en ese tiempo. Y ella organizaba el culto de niños y los niños estaban en la casa y se jugaban al culto. Porque los niños juegan a lo que ven, ¿sí o no? Amén. Ellos copian todo lo que uno hace. Entonces había uno que supuestamente predicaba y el otro estaban parados aquí. Después iban, oraban y atrás se ponían otros para... Porque íbamos a una iglesia pentecostal.
Y se ponían atrás para recibirlos cuando caían. Y los niños, en serio. Ay, yo sé que tal vez poco sabían exactamente lo que estaban haciendo, pero lo que estaban haciendo era lo que veían. Amén. Jugar al culto. El juego de Antonella era el juego de la señora de la iglesia. La señora de la iglesia me viene a visitar. Amén. Porque es la vida del creyente. Son las cosas del Señor. Y los niños empapados de todo eso, bendito Señor, han cambiado las cosas, hermano. ¿Cómo ha cambiado todo, hermanos? Vemos a nosotros, a los niños, llorando para ir a la iglesia. Conozco a unos niños y me dicen, yo quiero ir a la iglesia, de 5 años, 7 años. Quiero ir a la iglesia, pero no me llevan. Le digo, haz lo que haces. Los llamo a los niños y le digo, ve, hablo con ellos separado. Cuando tú quieres algo mucho, ¿qué haces? Llora. Tú quieres ir a la iglesia, llórale a tus padres, así como cuando tú quieres un juguete o algo que te compren. Sí. Y entonces empezaron a llorar hasta que los trajeron a la iglesia. Amén. Niños, empiecen a clamar al Señor Jesucristo en sus casas. Mire. Y no tengo problema, si tu padre y tu madre dicen, no te llevo, mejor vamos aquí, vamos allí. Después tu tía vienes y me dice, Karina, no me quiere llevar mi papá y mi mamá. Y yo voy a hablar con papá y mamá. Me dijo, porque me lo dicen, Miren que los niños me tienen mucha confianza y muchos no saben las cosas que cuentan los niños. Los niños hablan. ¿Usted le parece que no ve nada, no sabe nada, no entiende nada, no se da cuenta de nada? Los niños hablan, los niños muestran, expresan, uno nota, uno percibe. Y ellos, si encuentran a alguien que tienen confianza, le hablan. Y los niños me han expresado muchas cosas, muchas veces, que han quedado reservadas, ¿no? Y ellos cuentan, hermanos, de lo que ven, de lo que experimentan. Imagínense en ese momento en el cual Jesús está solo en el templo, porque la verdad que toda la multitud que estaba ahí no estaba interesada en Jesucristo el Señor. Solo los cojos y los ciegos, los enfermos, porque Él vino a sanar al que estaba enfermo. Y entonces quedan los niños también. Los niños empiezan a irrumpir, empiezan a tomar la iniciativa en la alabanza en el templo. Yo no sé si alguna vez usted vio esto en este texto, pero los niños toman la iniciativa y alaban, empiezan a clamar. Los hosanas de los niños toman y llenan todo el templo, lo cual enfurece el sentimiento perverso de los religiosos. Los hosanas de los niños, aleluya, llegan al corazón del mismo Señor. Y estaban enfurecidos. ¿Y saben por qué se enojaban en contra? Se enojaban por las maravillas que el Señor había hecho. Es decir, los milagros los enojaban. Las sanidades los enojaban. Los milagros del Señor los enojaban. Dice que se enfurecían, se indignaron al ver las maravillas que Él hacía. Oh, bendito Señor, así es la religiosidad. La religiosidad no tiene gozo, hermanos. No hay regocijarse de ver a alguien salvo, de ver a alguien sanado, de ver a alguien libertado. No hay gozo en la religión, hermanos. No se le presta atención al ciego, no se le presta atención al cojo, no se le presta atención a los niños molestan, los niños estorban, los niños que no vayan a Jesús. Y el Señor dice, no se lo impidáis. Déjenlos que vengan a mí, porque con ellos y a través de ellos yo perfeccionaré la alabanza. Oh, gloria a Dios.
Y entonces dije, ¿qué significa que el Señor perfecciona la alabanza? Porque aquí en el texto dice, escrito está, ¿no? Dice, ¿acaso nunca leísteis? Imagínense decirle a alguien que conoce la ley perfectamente, decirle, ¿nunca leíste? A alguien que ya es pastor, que ya predica, que ya enseña, y decirle, ¿acaso tú nunca leíste? Era una buena reprensión. No sabes lo que dice la Escritura. Eres ignorante a lo que la Biblia dice. Y entonces dice, ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman, o sea, niños muy pequeños? Antiguamente los niños eran contratados, era normal que fueran contratados para animar celebraciones, para animar, por ejemplo, a un rabino, a uno de estos maestros. Y entonces los niños eran usados, llamaban a un número de niños, por ejemplo, necesitamos 30 niños para que vengan aquí a celebrar a tal o cual persona o tal o cual evento. Y los niños llegaban, y los niños ¿qué hacían? Ahí les decían qué cosa decir, tal vez alguna frase que tenían que repetir para animar, para mostrar celebración. Eso es una cosa. Los niños repetían lo que le decía, más allá de que la persona les gustara o no les gustara. Pero esto era diferente. Esto no fueron niños contratados. Esto no fue algo superficial, sino que esta fue una alabanza honesta del corazón mismo de los niños. Ellos alababan porque el Espíritu de Dios se había movido en los corazones de estos niños, y es posible que muchos de ellos ya habían oído el nombre de Jesús, ya lo habían visto, ya habían sido llevados, seguramente algunos de ellos el Señor ya los había tocado, ya había bendecido, ya había orado por ellos antes, ya le conocían. Esto nos dice que los niños, aún pequeños, ya pueden tener una relación con Jesús. Yo me sorprendo muchísimo, me cuentan de mi sobrino en la Argentina, yo decía, es un diablo. Yo decía, un diablo. Mi sobrino que tiene 6 años, va para 7, y yo decía, no, pero si este es un diablo. Y me acuerdo que fui a predicar allí a algunas iglesias, en algunas oportunidades, mi hermano me acompaña a las iglesias. Y entonces mi sobrino viene en esta oportunidad y se sienta ahí al lado, tenía como 4 años, 5 años. Y entonces yo lo miro para tratar de animarlo, ¿no? Ahí vamos a alabar al Señor, y yo le hablaba de Jesús. Y entonces lo veo como que al principio estaba, mira, daba patadas voladoras, hacía kung fu, hacía cualquier cosa en el culto. Practicaba como artes marciales. Él no va a hacer nada de eso, pero no sé qué hacía en la iglesia, pero no se concentraba. En un momento arranca un corito que se ve que le gustó, y le digo, dale, vamos a alabar, y empieza ahí, y se anima, y empieza que alaba. Y mi hermano me mira y digo, me parece que ya lo vamos convirtiendo. Y después llega a la casa ¿no? Pero empezó a haber un cambio en él, tremendo. Pero también empezó a haber un cambio en mi hermano, y empezó a haber un cambio en el niño. Y el niño, ¿qué sucede? Tiene sueños. Él no conoce de Biblia, está muy chico. Y entonces me dice, no, ya él tuvo un sueño. ¿Cómo que tuvo un sueño? Sí. Y él cuenta y dice, Jesús me habló. ¿Qué te dijo Jesús? Me dijo que viene pronto. ¿Qué sabe el niño? Él no está empapado así como muchos de los niños aquí que como que repiten y saben, Jesús viene, Jesús viene. Él no. Y empezó a tener sueños. Dice que el Señor le habla. Dice que el Señor y aparte es muy sensible a todo lo que sea erróneo, es decir, al pecado. Él no puede oír una mala palabra porque ya se pone mal y reprende. Cosas impresionantes que suceden con niños, las experiencias que tengo con niños, hermanos, hacer llamado y ver niños de 4 o 5 años llorando descontroladamente y hablando en otras lenguas, hermanos.
Mire, yo les ruego a cada uno, todos los que están viendo, les ruego por las misericordias de Dios, que hagamos lo que sea que esté a nuestro alcance de hacer para ver eso. Porque aquí en la iglesia lo tuvimos. ¿Lo tuvimos o no lo tuvimos? Lo tuvimos. Y el enemigo vino a robarnos esa bendición con los niños, por medio de palabras, por medio de juzgar, se ha juzgado a los niños. Niños sinceramente, honestamente, llorando y aclamando a Jesús aquí en el templo, recibiendo bautismo con el Espíritu Santo de verdad y siendo usados por el Señor con los dones del Espíritu. Y el enemigo vino tras eso a traer palabras, cosas que se dijeron, algunos niños se han atemorizado y el enemigo por un momento, y eso, hermanos, mire, a mí el Señor me prometió, me dijo que el avivamiento llegaría por medio de los niños. Vemos que el Señor dejó todo el mundo afuera y se quedó con los cojos, con los ciegos y con los niños. Eso nos está diciendo que el Señor, si nosotros no le alabamos, no le adoramos, y sé que hoy hubo alabanza y hubo adoración de todo adulto aquí en este lugar, amén, gloria a Dios, pero quiero que sepa que si no, Él va a perfeccionar la alabanza con ellos. ¿Sabe qué significaba eso? Yo digo, ¿qué significa que Él perfecciona la alabanza? Les había dicho, bueno, por medio de la alabanza de los niños, oiga, es tremendo esto, por medio de la alabanza de los niños, el Señor establece una fortaleza. Escuche, una fortaleza como un fuerte, una fortaleza en contra del enemigo para silenciar o para hacer callar a aquellos que se oponen a ti. Dije, gloria a Dios. Me parece impresionante esto. Eso es lo que descubrí en el texto en estos días. Que a través de la alabanza, niños adorando en el templo, niños aclamando a Jesús en el templo, niños realmente adorando al Señor, alabando al Señor, orando al Señor, niños con fe. Un niño puede creer ya, porque eso Jesús dijo como niños, es porque el niño también puede creer, ¿verdad? Y a veces nosotros desestimamos a los niños, pues decimos, es muy chiquito, no entiende nada. Entiende, hermano, y puede sentir. Tal vez no lo puede expresar, tal vez no lo sabe explicar, pero sí puede sentir la presencia del Espíritu Santo. Pueden tener fe. Un niño puede tener fe también, oh gloria a Dios. Porque ese niño que está aquí, un día será como uno de los jóvenes que están allí. Y lo que sea que haya pasado ahora es lo que vamos a ver después cuando estén así de grandes. 16, 17, 18 en adelante. Gloria, gloria, gloria a Dios. Por eso imagínense que nosotros quizás nos estemos perdiendo de esta bendición de que el Señor, Él establezca una fortaleza en medio de su pueblo, gracias a la alabanza perfeccionada a través de los niños. Y nosotros decimos, no, cállate, no, como que queda relegado el niño, como si que el niño es, bueno, para después. La alabanza para después, para cuando sea grande. Mire, cuando siempre dicen la iglesia del futuro, yo decía, no, la iglesia del futuro no, la iglesia de ahora. No está en la Biblia eso, ¿o acaso dice? No dice, el Señor no dijo, porque esta será la iglesia del mañana. No, ningún mañana, es la iglesia de ahora. La iglesia de ahora está compuesta de niños, está compuesta de adultos, está compuesta de los más viejos, está compuesta de todo aquel que haya creído en Jesús, desde la edad que haya sido que creyó en Jesús. Esa es la iglesia de ahora. Yo quiero ver niños ministrando en el templo ya, porque lo veo. Yo he conocido niños que recibieron, oramos, recibió el bautismo con el Espíritu Santo y están predicando. Dice, Karina, sí, ¿qué haces este fin de semana? Y me dice, no, me invitaron a predicar. ¿Te invitaron a predicar?
Sí, ya estoy predicando. 12 años de edad. Ya con invitación para predicar en una iglesia. Amén. Entonces, si yo veo eso, yo comparo, hermanos, porque es que tengo que comparar. Necesito comparar y necesitamos ver esto, que es posible. Es posible ver una iglesia, amén, llena de niños también y los niños también aclamando en el templo. También ellos diciendo sus hosanas. Oh, gloria a Dios. Diciendo hosana, hosana, con toda alegría lo decían, fuertemente, para ser oídos. Y el Señor Jesús oyó a los niños. Tal vez no te oye a ti, padre, tal vez no te oye a ti, madre, pero tu niño lo oirá. Martín Lutero entra un día al templo y se encuentra con un grupo de niños orando. Se alegró tanto. Estaban orando estos niños en el templo y Martín Lutero dice, ya está. Si los niños están orando es porque vamos a derribar al enemigo, gloria a Dios. Es porque el enemigo está vencido. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando usted encuentra a su hijo, mire, tengo casos, ojalá estuvieran oyendo, de pastores amigos que he llegado, nadie había recibido el bautismo con el Espíritu Santo, solamente los pastores y una hermana. Llegué y entonces fue un derramamiento, la iglesia esa llena del Espíritu Santo, mucho niño y joven. Y ese niño, hace poquito, me deja un audio, porque los niños me dejan audios. ¿Sabe eso? Todo el tiempo me dejan por WhatsApp, sacan los teléfonos y me dejan audios. Karina, ¿qué pasa, Davidcito? Este es varios David que tengo ahí de niños amigos. Tenía cuando lo conocí 5 años, 6, creo que ahora ya tiene 7. Esto fue hace poco, el año pasado, a final del año pasado creo que fue. Y me dice la madre, me dice, te tiene que contar algo, David. Te tiene que contar algo que pasó. Dice que estaban los padres viendo, tienen la iglesita atrás y adelante la casita de ellos, en Cuba. Entonces, estaban los padres oyendo y el padre estaba hablando con sus 2 hijitos y el mayor, que tiene 7, estaba como desconcentrado. Entonces lo ve que el más chiquito presta atención, el más grande no, y el más grande se retira y se va a la sala, se arrodilla, algo que hace muy, muy seguido, se arrodilla, no sé si en la sala o en el templo, y se pone a orar. Y el padre y la madre dicen, no lo interrumpan porque yo siento que va a pasar algo ahora. Y los padres se quedan allí atrás observando. El niño comienza a hablar en otras lenguas. El niño hacía tiempo que estaba buscando el bautismo con el Espíritu Santo y como ya había oído y yo le había dicho tantas veces, Davidcito, tienes que... Y el niño empieza a hablar en otras lenguas y a llorar. El padre feliz me deja un audio. Ay, Karina, ya Davidcito recibió. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El niño me deja un audio. Me dice, Karina, dice, ya recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Pero como él recibió, ahora todos los niños, el hermanito y los otros niños, dicen, ay, él tiene y yo no tengo. Yo también quiero. Porque así es, ¿sabe? Cuando tu papá, el papá le da algo a un hijo y al otro no le dice, ¿por qué a él le diste y a mí no? ¿Y por qué a ella sí y a mí no? Yo también quiero, ¿eh? Yo también soy hijo, yo también soy hija, también tiene que haber para mí algo. Amén. Entonces los hijos tienen que pedir. Y sabemos que la palabra dice, pedid, aleluya, si vosotros, padres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes lo
pidan, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque al que pide, recibe, al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿De qué hablaba el Señor? De todas las bendiciones de la cruz, pero estaba hablando del Espíritu Santo. Tienes que querer y tienes que pedir.